¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a 7 Actualidad, este espacio de entrevistas en el que analizamos la información que vamos conociendo en Granada y provincia. Hoy saludamos a Mar Solera, presidenta de Facua en Granada. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Asociación Facua en defensa de los consumidores y usuarios, y vamos a empezar hablando precisamente de un tema que preocupa a aquellas personas que necesitan de asistencia sanitaria, de una intervención quirúrgica, porque la Junta de Andalucía ya ha presentado ese plan de choque contra las listas de espera, un asunto detrás del que ha estado Facua en los últimos meses, insistiendo en que se debía mejorar esos tiempos de espera. Bien, pues ese plan pasa por una inversión de 25 millones de euros, 14 prácticamente los cuales se dedican o se derivan a la sanidad privada para intentar reducir esas listas de espera, y una cantidad menor se deja para la sanidad pública. ¿Por qué claves pasa este plan contra las listas de espera? Básicamente por la apertura de quirófanos durante las tardes, esa ampliación del horario, y también incluso por la cobertura durante los fines de semana. Mar Solera, precisamente queremos empezar hablando de este asunto. ¿Qué les parece ese plan de choque que ha presentado el Gobierno de la Junta de Andalucía? A ver, nosotros entendemos desde Facua que un plan de choque era necesario, hacía falta. El tema de las listas de espera se ha reivindicado mucho por parte de Facua a nivel andaluz, desde Facua Granada como organización, e incluso también Facua forma parte de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública aquí en Granada, y a través también de la mesa hemos reivindicado pues que se tuviera en cuenta el tema de las listas de espera. Nos preocupa muchísimo y nos parece un tema que el nuevo gobierno tenía que tener en cuenta. La cuestión aquí que nos preocupa es el hecho de que se destine más presupuesto a la sanidad privada que a la sanidad pública. Desde nuestro punto de vista, el mejorar la calidad, el reducir las listas de espera debería pasar por facilitar a la sanidad pública más financiación, contratando más personal, barajando la posibilidad de hacer las operaciones y las intervenciones en los hospitales públicos de nuestra comunidad autónoma, pero evidentemente no nos parece que la solución real y la solución adecuada sea apoyar a la sanidad privada. Claro, porque esa derivación de la inyección económica a la sanidad privada, ¿ustedes consideran que puede repercutir negativamente en la calidad de un servicio básico a las personas como es el sistema sanitario? Efectivamente. También porque entendemos que esa, financiación al sector privado lo que va a hacer es que se privatice la sanidad pública. Es decir, si no apoyamos más a la sanidad pública, acabaremos privatizando toda la sanidad. Por lo tanto, entendemos que no es la solución más adecuada ni la correcta. Vamos a hablar de otros sectores entre los que Facua intenta mejorar o por lo menos denunciar aquellas situaciones que se producen nocivas para los usuarios y los consumidores. Analizamos un poco a partir de ahora ese balance anual que presenta Facua con aquellos sectores más problemáticos y las dificultades principales dentro de dichas áreas. Uno de ellos es el energético. Endesa está a la cabeza en denuncias dentro de este área, ¿verdad? Bueno, efectivamente, porque Endesa es la compañía cuyo sector principal en Andalucía, digamos, es fundamental, ¿no? Es donde más clientes o los mayores clientes venían derivados de la antigua sevillana, con lo cual Endesa es una de las más reclamadas, efectivamente. ¿Qué tipo de reclamaciones son las que realizan los usuarios dentro de lo que es la parte energética de las compañías suministradoras del servicio energético? El problema fundamental que nos encontramos con el sector eléctrico es que debido a las frecuentes subidas que se producen en la facturación, lo que estamos observando en España a nivel general, y evidentemente se refleja también en nuestra provincia, es cada vez más pobreza energética. El problema es que las facturas cada vez son más caras, es un sector en el que la regulación no está, creemos nosotros, bien hecha, y esto provoca que cada vez más familias tengan dificultades reales para poder pagar su factura. Esto a la vez genera cortes de electricidad que provocan también en la familia un malestar y un desasosiego, sobre todo en momentos en los que la energía es fundamental. Hay muchas familias que todo lo tienen a través de la electricidad,
desconocen además los usuarios que hay comercializadoras y que hay distribuidoras, y las facturas son tan difíciles de entender y de interpretar, incluso para los técnicos de consumo, que una persona que tenga un conocimiento normal del sector no es fácil que identifique bien o que pueda interpretar la factura de manera correcta. Da la sensación de que el mercado eléctrico está también un poco obsoleto en cuanto a competencia, ¿no? En que se crean al final una serie de oligopolios que hacen que el usuario apenas tenga margen de maniobra, porque, por ejemplo, si Endesa no nos ofrece un buen servicio, podemos intentar irnos a otra compañía, pero eso es factible, es decir, es fácil, se puede conseguir cambiar de marca suministradora y obtener un servicio más adecuado. A ver, no es fácil, pero sí que es posible. Y hoy en día, además, los consumidores se están planteando la posibilidad, porque ya se empieza a dar a conocer otro tipo de fórmulas para acceder al suministro eléctrico. Ya no es solamente contrato con esta comercializadora, porque al final las distribuidoras son las que gestionan, digamos, el sector eléctrico, y las comercializadoras son las empresas con las que los consumidores contratamos directamente. En ese caso también ahora hay un boom de lo que son las cooperativas eléctricas que están intentando llegar al autoconsumo, es decir, fomentar un poco más otra forma de suministro eléctrico que desde Facua nos parecen interesantes y creemos que se les tiene que dar visibilidad. Y seguramente también cobertura administrativa, ¿no? Que las instituciones faciliten que ese autoconsumo sea factible, y porque una de las cuestiones que también se ha denunciado mucho es las trabas administrativas con las que se encuentran aquellas personas que intentan autoabastecer sus viviendas energéticamente. Efectivamente. Lo que no podemos en un país en el que tenemos aire, viento y tenemos sol durante la mayoría de las 4 estaciones, no facilitar al consumidor de a pie el poder acceder a esas nuevas tecnologías. De hecho, España debería ser puntera en este tema y no lo está siendo. Hay otros países donde hay muchas menos horas de sol o donde tienen mucha menos facilidad para acceder a este tipo de energía, y sin embargo están mucho más adelantados que nuestro país en ese tema, porque están valorando esas opciones, mientras que aquí todavía entendemos que los distintos gobiernos que han ido pasando pues por España no se han puesto las pilas en este tema. Ya saben que si hablamos de energía, aquí en Granada tenemos que hacer referencia a la zona norte de la ciudad, que está sufriendo especialmente el problema de los cortes de luz que ya han puesto también en alerta al ayuntamiento, incluso con una denuncia ante Industria a la suministradora final de ese servicio a las viviendas de la zona norte, que es Endesa. ¿Cómo están viviendo desde Facua Granada esta situación? Bueno, nosotros desde Facua Granada intentamos apoyar este tema, intentamos asistir a todas las reuniones que se han convocado en esta cuestión, y lo que tratamos es de hacer llegar a las administraciones, en apoyo con otros organismos, como puede ser el Defensor del Ciudadano de aquí de Granada, el hacer llegar a las administraciones la necesidad de que tomen cartas en el asunto y de que este tema se erradique de una vez por todas, porque se está generando en la zona norte de Granada un problema grave, afectando a familias que sí pagan su suministro y que sin embargo no tienen ese suministro de manera habitual, que sufren constantes cortes, y familias que finalmente deciden no abonar también el suministro, pues porque no se les facilita la posibilidad de hacerlo de una manera más acorde a las situaciones en las que nos encontramos. Es una zona en la que hay muchos consumidores vulnerables, independientemente de otras cuestiones que habría también que valorar, que quieren estar al día, quieren ponerse su contrato y quieren regularizar su situación, y ahí es Endesa la que tiene que facilitar esto, y las administraciones obligar y acompañar a la suministradora a que este problema se solucione en nuestra ciudad. Vamos a hablar también del sector bancario, otro de los sectores también más problemáticos en cuanto a quejas por parte de usuarios y consumidores. Recordarán, a finales del pasado año de 2018, la crisis con el impuesto de las hipotecas, que acabó en el Supremo con aquella decisión finalmente favorable a los bancos, que luego el gobierno intenta regular para que sean los usuarios los beneficiados y los bancos acaben abonando este impuesto. En Facua seguramente, aparte tendrán cálculos más o menos de a cuánta gente se veía perjudicada por este impuesto en Granada, y habrán recibido, imagino, bastantes quejas.
Claro, aquí el problema, como siempre, es que los consumidores, digamos que somos las víctimas de las contradicciones de la justicia. Es decir, existe una contradicción en el propio Tribunal Supremo entre la Sala de lo Contencioso y la Sala de lo Civil, y esa contradicción repercute directamente en los consumidores, que un día nos levantamos con la idea de que ya no tenemos que pagar el impuesto, y a los meses se da una vuelta de tuerca y se dice que sí, que ahora tenemos que pagar el impuesto. Entonces, nosotros lo que entendemos es que esas contradicciones no deben llegar a la población. El Tribunal Supremo en ese caso debería tener coherencia y tomar las decisiones en función de lo que realmente tenga que valorar. Desde Facua Granada apoyamos las manifestaciones que se produjeron en esa fecha para recordarle al Tribunal Supremo que no podía actuar de esta manera, pero evidentemente fue el Gobierno el que tuvo que tomar cartas en el asunto y pues con ese Real Decreto Ley establecer que efectivamente los consumidores a partir de cierta fecha ya no tenían por qué repercutirle el impuesto. Los que vinieran de antes pues tendrán que ir a la vía judicial, donde la decisión ya dependerá de un tribunal concreto y no es muy favorable a las personas consumidoras. Porque ese decreto contemplaba una retroactividad limitada, digamos que mucha gente que ya había abonado previamente el impuesto quedaba desprotegida igualmente. Efectivamente, así es. Y además nos encontramos la situación en Granada con que los tribunales concretamente que se encargan de gestionar o de recibir las denuncias por cláusulas abusivas, porque hablamos de cláusulas abusivas, no solamente el impuesto, notaría y demás, sino otro tipo de cláusulas abusivas, están saturados y no son demasiado favorables en Granada a los derechos de los consumidores. En muchas ocasiones toman decisiones más favorables a la banca. ¿Y qué otras incidencias principales se producen entre usuarios de la banca y las marcas bancarias? Bueno, una de las incidencias fundamentales suele ser esta, ¿no? Lo que son las comisiones, las cláusulas abusivas. Pero también tenemos, por ejemplo, comisiones que no vienen reflejadas en los contratos. Estamos también asistiendo, y en nuestra provincia se está sufriendo mucho, el tema de la desprotección del consumidor a la hora de ir a la oficina. Es decir, en muchos pueblos y zonas de Granada capital se están cerrando y se han ido cerrando a lo largo del tiempo oficinas, tanto de las entidades bancarias más comunes aquí en Granada, que han sido Caja Rural y la antigua Caja Granada, que ahora es Bankia definitivamente. Esto lo sufren los consumidores directamente. Si hay una localidad donde antes había 2 oficinas y ahora queda una, y además a partir de cierta fecha toda la gestión se tiene que hacer a través del cajero, a nosotros nos llegan muchísimas quejas en este sentido, porque hay gente mayor que no sabe manejar el cajero, o hay gente que directamente quiere que le atienda una persona para poder trasladar su problemática concreta y no el decir todas las gestiones las hago a través de un cajero, o en determinada hora o en determinados días, porque no está abierta siempre la entidad. El aislamiento financiero, precisamente, que es además, Mar, una cuestión que ha sonado con bastante fuerza en estos días de revuelta de la España vaciada, de esas zonas rurales que se quedan sin servicios, pero seguramente no será ese el único problema que se encuentra en los municipios más pequeños. En Granada, por ejemplo, podemos ubicarnos en determinadas localidades del noreste de la provincia que no solo a nivel financiero, sino también a otros niveles como infraestructuras o servicios de telecomunicaciones también sufren problemas. Así es. Cada vez nos encontramos más con territorios que se ven aislados porque no tienen los servicios básicos para poder gestionar su vida diaria. Hablamos de telecomunicaciones, hablamos del sistema bancario y hablamos de uno de los problemas graves que tiene nuestra provincia, que son las comunicaciones terrestres para poder acceder a determinadas zonas. Eso no es un tema fácil tampoco en Granada, por desgracia. Y ya que mencionamos las telecomunicaciones, son también empresas que funcionan de una forma un tanto oligopólica dentro del sector, con unas pocas compañías controlando prácticamente toda la clientela. Eso también provoca denuncias respectivas, por ejemplo, en lo respectivo a permanencias, otro tipo de cláusulas que se firman con estas compañías. Así es, el problema es que la gente no tiene conocimiento real del contrato, porque la mayoría de los contratos se hacen de manera telefónica, no se hacen de manera personal en un establecimiento, porque a lo mejor incluso
incluso en esa localidad no se dispone de establecimientos donde se pueda dirigir el consumidor y hablar con una persona y firmar su contrato sobre la marcha, y entonces se hace una grabación telefónica que después no refleja realmente lo que el contrato por escrito, si es que no lo llegan a mandar, recoge. Con lo cual, el usuario lo que tiene es una indefensión y una confusión constante de saber realmente qué es lo que tengo contratado y qué es lo que me están aplicando. Y eso genera facturas con conceptos que no se han contratado o facturas donde vienen cantidades que no reflejan la cantidad inicial que se habló, porque normalmente ya hoy el servicio telefónico fijo y móvil junto con internet e incluso la televisión se suele contratar en el mismo pack. Y al usuario o a la usuaria lo que se le queda es, voy a pagar en total X, pero luego a la hora de la verdad ese X no es X más lo que sea, y eso nos despista muchísimo y decimos, bueno, si tenía un fijo para todo el tiempo, ¿por qué en la primera factura sí se cumple y en el resto no? Hay líneas de actuación también contra otro asunto, el del spam telefónico, el de que bombardeen prácticamente a las personas en casa con mensajes publicitarios protagonizados, muchos de ellos por las compañías de telecomunicaciones, pero también por otro tipo de servicios. ¿Cómo trabaja Facua en este asunto? Bueno, nosotros aquí lo que recomendamos a la persona es que esté pendiente de dónde facilita los datos y, sobre todo, bueno, que en un momento determinado, si ese spam es constante, se pueda, hay una lista que se llama la lista Robinson, conocida por casi la mayoría de la gente, donde se puede una inscribir y que supuestamente te dejen ya de molestar con ese spam y esas llamadas a deshora habitualmente, ¿no? También nosotros somos partidarios de que si en un momento determinado no funciona esa lista, habrá que poner una reclamación fehaciente a la empresa concreta que nos está molestando y, por último, recurrir a la Agencia de Protección de Datos, porque evidentemente nuestros datos no los facilitamos siempre a esa empresa, sino que en muchas ocasiones son ellas las que se lo intercambian, entendemos que sin autorización por parte del consumidor, porque hay mucha gente que de lo que se queja es de mi compañía es A, pero la que me está molestando es la compañía B, a la que yo nunca le he facilitado mis datos personales, con lo cual no se sabe muy bien quién ha facilitado los mismos. Dentro del boom digital en el que vivimos ahora, la gestión de los datos debe ser mucho más complicada, ¿verdad? Sobre todo porque prácticamente todas las aplicaciones del móvil que empleamos a diario se nutren de nuestros datos o incluso basan sus estrategias de desarrollo comercial en utilizar los datos de los usuarios. Sí. Ahí también es cierto que los usuarios tenemos que ponernos un poco las pilas, ser más cuidadosos a la hora de contratar servicios. A veces nos salen pequeñas pantallas donde nos dicen cualquier mensaje y no tenemos la precaución de leerlo y saber que estamos aceptando. Y en alguna ocasión, a lo mejor lo que estamos aceptando es facilitar los datos de manera muy alegre, con lo cual sí que tenemos los consumidores que saber nuestros derechos, conocer cómo gestionar ese tipo de páginas y luego cuando realmente no se han facilitado, pues poner las denuncias pertinentes y que la administración esté pendiente. Vamos a hablar también de aerolíneas. Ya saben que el aeropuerto de Granada últimamente es noticia de forma positiva por ese crecimiento en cuanto a los destinos que oferta, esa nueva capacidad para conectar con diferentes ciudades de Europa que antes no se ofertaban desde el aeropuerto de Granada, pero sí que es verdad que gran parte de esa estrategia de desarrollo del aeródromo granadino se apoya en compañías de bajo coste, low cost, como Vueling, que en los últimos meses ha protagonizado incidencias importantes con aquellas personas que compraban un billete de esta aerolínea, relacionadas sobre todo con retrasos descomunales en las conexiones con Barcelona o con cancelaciones repentinas de esas conexiones. Me imagino que en Facua, evidentemente, estarán muy al tanto del comportamiento de estas aerolíneas y habrán recibido bastantes quejas o solicitudes de asesoramiento para enfrentarse a estos problemas. Así es, el verano pasado fue uno de los sectores más reclamados. En Granada hubo una problemática muy concreta, tal como comenta, por el tema de las conexiones con Barcelona, anulaciones constantes, retrasos constantes. El problema del aeropuerto es que también a determinada hora cierra, con lo cual, bueno, pues la gente se encontraba con que si el retraso se producía, mire, ahora dónde me van a dejar, ¿no? Nosotros en verano tuvimos reuniones con la dirección del aeropuerto, solicitamos también reuniones con AENA a partir de ahí y bueno, lo que se intentó trasladar un poco también a la subdelegación del Gobierno de Granada es la necesidad
regular este problema, porque el aeropuerto de Granada no puede estar en las noticias precisamente por cuestiones que no son negativas, que no son positivas para su imagen, con lo cual, bueno, lo que estamos es a la espera de ver si este verano el problema no se repite, que esperemos que no, y que por lo tanto, bueno, pues los usuarios del vuelo puedan estar contentos y que cada vez más el aeropuerto de Granada pues tenga una comunicación más fluida y haya más compañías de este tipo, bueno, que puedan actuar, siempre respetando los derechos de los consumidores. Otro juego de las aerolíneas de bajo coste es el de inyectar una serie de tarifas, por ejemplo ahora sobre el equipaje, que terminan inflando bastante el precio del billete. Claro, ese es el problema, que nos venden el billete como el más barato y después al final empiezan a poner pequeños conceptos que, bueno, finalmente hacen que el billete no sea tan asequible. Este tema se denunció, recuerdo, si no recuerdo mal, fue Ryanair la compañía que quiso imponer que puso de hecho este plus al traslado de equipaje. Nosotros entendemos que el equipaje de mano es una cosa y la facturación tiene que ser otra, y que no pueden reducir ya hasta extremos insospechados el equipaje de mano, porque no estamos diciendo que se deba llevar un equipaje por encima de lo establecido, pero sí el equipaje de mano que se venía regulando siempre. Vamos a hablar también de transporte público, una ciudad que seguramente necesita incentivarlo, dado que sufre Granada altos niveles de contaminación en su área metropolitana, provocada en gran parte por el uso del vehículo privado y el caos que también genera este en el tráfico. Pero sin embargo es verdad que faltan elementos a pulir, a mejorar. Uno de ellos probablemente sea el del precio del transporte, del bono de transporte en Granada, porque Facua, Mar Solera, Facua ha lanzado una alerta sobre el coste de ese bono de transporte en la ciudad de Granada. Efectivamente. En Granada, que es una provincia que tampoco tiene tanto recorrido, no somos una de las capitales más grandes en kilómetros de Andalucía, es uno de los billetes más caros. Es verdad que luego hay ciertos bonos en lo que es el transporte público de autobús, que sí que bueno, que resultan más rentables, pero realmente creemos que el precio unitario del transporte de autobús es caro con respecto al servicio que se presta. Clave esa cuestión, porque el servicio, ¿qué tal lo valoran los usuarios a nivel de frecuencias, de horarios? Por ejemplo, en el metro de Granada, una de las críticas al metro, que realmente está solucionando bastantes problemas a nivel metropolitano en cuanto a transporte, pero una de las críticas de los usuarios del metro viene por esa escasez de frecuencias, por los horarios bastante limitados entre semana. A ver, yo creo que el metro en Granada era un transporte público necesario, se valoró muy positivamente y entiendo que debe seguir siendo valorado de manera positiva, pero es cierto que a lo largo del tiempo se ha visto que la frecuencia prometida, aquella de los 8 minutos, en la mayoría de las ocasiones no se cumple, y si hay algún pequeño retraso del tipo que sea, entre los 13-14 minutos suele ser lo frecuente. Con lo cual nosotros lo que pedimos en este tema del transporte público y concretamente en el metro es pues que se aumente el número de vagones. Sabemos que hay 2 vagones que están inutilizados, desconocemos por qué no se reparan y por qué no se ponen en funcionamiento, y bueno, pues que las frecuencias sean las que realmente fueron, porque esto si no lo que va a generar es pérdida de viajeros. Y nosotros como defensores del transporte público entendemos que el metro es un buen sistema para desplazarse, para unir el área metropolitana de las zonas a las que llega, y que se debe fomentar su uso pues haciéndolo mejor, con esas frecuencias que sean reales, con más vagones o lo que sea necesario para que la gente se anime a cogerlo y no que lo abandone. Porque el problema es que cuando alguien abandona el transporte público es muy difícil volver a recuperar a ese usuario o usuaria. Pues seguramente analizaríamos muchas más cuestiones esta noche en 7 Actualidad, porque cuando hablamos de problemas de los usuarios, de los consumidores, podemos irnos a sectores muy diferentes, cada uno con sus particularidades, pero no tenemos tiempo para más. Mar Solera, presidenta de Facua en Granada, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, buenas noches, que vaya muy bien. Buenas noches, y a todos ustedes, gracias por estar ahí. Volvemos pronto, aquí, en 7 Actualidad. Un saludo.